Ok, bueno, buenos días. ¿Me escuchan bien todos? Sí, profe. Ok, perfecto. Bien, espero que hayan pasado un buen fin de semana. Me imagino que para algunos estuvo bastante trabajado con la entrega de la tarea que tenemos para hoy. Eh, pero bueno, dejando todo esto de lado, hoy vamos a seguir con igual el tema que hemos venido trabajando desde hace rato, que es el tema de control de flujo. Hoy vamos a ver una instrucción que se conoce como for. Van a ver que es pues bastante similar a lo que hemos visto ahorita hasta el while. Eh, entonces vamos a darle. Entonces, como les mencioné, la clase pasada estuvimos haciendo nuevamente ejercicios de while. La mayoría sí terminó casi que todos los ejercicios. Aquellos que no recuerden o aquellos que sienten que se les está complicando mucho la vida con estos temas, recuerden que hay consulta. Entonces, ahí estoy para cuando lo necesiten. Antes de comenzar con el tema como tal, vamos a repasar un tema que vi en el quiz pasado que tal vez todavía no está completamente claro, y es el tema de la condición de parada. La condición de parada es hasta cierto punto distinto del uso de los breaks. El break va a generar una parada, sí o sí, digamos, donde está el break va a parar el while, pero la condición de parada es un tanto diferente. La condición de parada es normalmente lo que ponemos aquí, donde dice while, y una condición que se va a estar cumpliendo o no se va a estar cumpliendo. Esta es la que se llama como la condición de parada. Entonces, este programa que tenemos aquí tiene un mix de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, en el sentido de que tiene un continuo, tiene un break y tiene una condición de parada. Entonces, vamos a verlo. Tengo... Ok. Entonces, ¿cuál es la idea de este programa? Imagínense que aquí estamos en una clase y estamos recibiendo alumnos. Nada más que tenemos varias condiciones en esta clase. Como ahorita estamos en pandemia y todo eso, entonces estamos limitando la cantidad de personas que pueden haber en el aula. Entonces, el programa va a tener un contador de alumnos que nos va a indicar cuántos alumnos tiene la clase adentro en estos momentos. Y la condición de parada aquí es que la cantidad de alumnos que haya dentro del aula sea menor a 7. Esta es la condición de parada. Algo muy importante es que tenemos que estar vigilando que esa condición de parada en algún momento se llegue a cumplir. Si aquí decimos que el ciclo va a seguir hasta que esta variable, contar alumnos, sea menor que 7, eso significa que en algún lado del ciclo tenemos que aumentar esa variable, que es justamente lo que hacemos aquí. Damos el valor de la variable para que esta condición de parada en algún momento llegue a ser falsa. Entonces, si todo estuviese así, a cada vuelta del while vamos a estar sumándole 1. Esta variable contra alumnos va a estar aumentando y aumentando y aumentando y va a llegar el punto en el que esta condición ya no va a ser cierta, se va a salir del while y si vemos lo siguiente que está al mismo nivel del while es este print. Entonces esto se va a imprimir al salir del while. ¿Qué más tenemos aquí adentro? Tenemos dos condiciones. Aquí estamos viendo a ver si el alumno está enfermo o no está enfermo. Si la persona está enferma, yo le voy a decir, por favor, regrese a su casa y vaya a descanse. No entre a la clase ahorita. Y tenemos un continuo. Recordemos qué es lo que es el continuo. El continuo lo que hacía era, cuando nos encontrábamos el continuo, nos saltábamos todo el resto de la ejecución del while y volvíamos a evaluar la condición de parada o el condicional que tenemos aquí adentro. Entonces, ¿qué pasaría en este caso si todos los alumnos están enfermos? Yo voy a entrar, voy a llegar al continuo, voy a reiniciar.
vuelvo a entrar, está enfermo, entro al continuo y así voy, y así voy, y así voy. Por así decirlo, eso se va a hacer infinitamente. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la variable, digamos, el momento en donde le sumamos 1 a contar alumnos, está después de este continuo. Entonces, si la gente sigue estando enferma, voy a estar entrando en el continuo o voy a estar saltándome todo esto. Esto solo se va a ejecutar, todo esto solo se va a ejecutar si esta condición no se cumple. Vean que aquí no hace falta poner un else, porque uno podría decir como if enfermos, si está enferma, haga esto, else haga lo otro. Todo está bien. O sea, sí se podría poner un else. Digamos, podríamos ponerlo así. Y todo esto dentro del else. Pero como lo que realmente nos importa nada más es evaluar esto y después va a haber un continuo, pues el else no hace falta ponerlo. Vamos, podemos dejarlo así. Lo otro que tenemos es que vamos a estar preguntando si hay más alumnos. Si hay más alumnos, todo bien. No voy a entrar a esta condición. Entonces aquí digo, todavía faltan alumnos, esperemos y volvemos a iniciar el while. Si llega un momento en el cual ya no tengo alumnos, o sea, este input me dice, ¿hay más alumnos? No, ya no hay más alumnos, comencemos. Aquí entonces caemos en un break. Este break lo que va a hacer es, sin importar la condición de parada, sin importar el valor de ese contador, sin importar nada de todo eso, el break va a decir, hasta aquí llegó el ciclo. Entonces va a salir del ciclo y va entonces a imprimir nuevamente esto. La clase ya está llena o la clase ya está lista. Vamos, la clase está lista. Comencemos. Entonces, ¿cómo se vería todo eso? Entonces, el alumno está enfermo. Recordemos, entonces, si ponemos que el alumno está enfermo, vaya descanse. Y así vamos a seguir hasta que el alumno no esté enfermo. Entonces, ven que continue está haciendo, por así decirlo, que esto sea como un bucle infinito, aunque no. Ahora bien, ¿qué pasa? Ya el alumno no está enfermo. Entonces, ha ingresado un alumno. ¿Qué significa eso? Que ya pudimos contar este alumno. Entonces, ya contar alumnos no tiene un valor de 0, tiene un valor de 1. Ven que justamente eso es lo que estoy haciendo aquí. Estoy imprimiendo cuántos alumnos hay en estos momentos. Entonces, ahora el programa me pregunta, ¿hay más alumnos? Sí, sí hay más alumnos. Entonces, como hay más alumnos, esta condición no se cumple. Entonces, nos saltamos todo esto, que justamente es donde está el break. Entonces, no vamos a caer en el break. Vamos para acá abajo. Imprimimos. Todavía faltan más alumnos. Esperemos que justamente esto que imprimió. Y como llegamos al final del while, volvemos al inicio y volvemos a preguntar otra vez del principio. Y aquí podemos volver a hacer lo mismo. ¿El alumno está enfermo? Sí. Entonces ahí llegan un montón de alumnos enfermos y a todos les decimos que se vayan para casa. Hasta que llega uno que no está enfermo. Y así vamos. El alumno no está enfermo. Entonces ahora hay 2 alumnos. ¿Hay más alumnos? Sí. Y volvemos otra vez a lo mismo. Entonces esto va a seguir ¿hasta qué? Hasta que este contador de alumnos sea mayor o igual a 7. Esa sería nuestra condición de parada. Entonces, si seguimos aquí contando alumnos, el alumno no está enfermo, tenemos 3, hay más alumnos y ahí vamos. Ven que vamos llegando. Si aquí le digo que el alumno no está enfermo, va a contar un nuevo alumno y el siguiente ciclo, ¿hay más alumnos? Sí. Ven que aquí estoy preguntando aquí, ¿hay más alumnos? Ya tenemos 7 alumnos. Yo le digo que sí hay. Pero, ¿cuál es el problema? Cuando ya llegamos a 7, esta condición ya no se cumple. Entonces, salimos. Sí, todavía faltaban alumnos, pero ya hemos llegado al límite de la clase, entonces la clase ya está lista, vamos a comenzar. Entonces, aquí en este caso, el programa terminó porque llegamos a la condición de parada. ¿Qué pasaría? El alumno está enfermo, hay más alumnos. Ok, ahorita nos llega un tercer alumno, ya tenemos 3. ¿Qué pasa si le damos que ya no hay más alumnos? Entraríamos acá, ya no hay más alumnos. Entonces le damos que no.
No hay más alumnos, comencemos y la clase está lista. Entonces ven que el ciclo terminó no porque hayamos llegado a satisfacer la condición de parada, sino porque nos encontramos un break. Entonces es importante que tengan muy bien como definido cuál es la diferencia entre el break, entre la condición de parada, el continuo, y saber cuándo se utiliza cada uno de estos. ¿Preguntas con esto? Ok, entonces si no hay preguntas, vamos entonces a el tema de hoy. En la clase pasada, entonces, como estuvimos viendo, estuvimos aprendiendo sobre la instrucción while, que como les había dicho, es simplemente un tipo de iteración. Y yo les había mencionado que habían varios tipos de iteración, hay tres principales, el while es uno de ellos. Hoy vamos a ver uno más de esos tipos de iteraciones. Vamos a ver el segundo tipo, que se conoce como la instrucción for. Entonces, es el segundo tipo de iteración, como les dije, y la idea es lo mismo. O sea, tenemos queremos ejecutar una serie de tareas que son repetidas, por así decirlo, y los vamos a ejecutar siempre y cuando se cumpla una condición que sea verdadera. Nada más que la condición, a la hora de usar for, va a ser un poco diferente de como las hemos estado acostumbrando a manejar. Es importante, digamos, que los fors, si ustedes llegan a ver otro lenguaje de programación, los fors en la mayoría de los lenguajes son muy diferentes a cómo se hacen en Python. En Python, los fors son más que todo para recorrer rangos y longitudes, como lo vemos aquí. Más adelante vamos a ver por qué, pero por ahora nada más tengan presente que el for es un poquito diferente en Python que como otros lenguajes. ¿Cuál es la estructura del for? Entonces, la idea del for, igual como les dije, es iterar, o sea, estar dando vueltas sobre algo hasta que una condición se cumpla o hasta que algo pase. Y la forma en la que se escribe es como esta. Uno pone for, vamos a ver, vamos por parte más bien. Tenemos una colección o un rango. ¿A qué me refiero con esto? Esto es una colección que se ve aquí. Digamos que una serie de cosas, objetos, pueden ser números, pueden ser palabras, pueden ser lo que ustedes quieran y todo eso está unido. O sea, están entrelazados como se ve aquí con algo, una cadena o lo que sea. O puede ser también un rango. Vamos a ver, un rango sería, qué sé yo, de 7 a 11, de 1 a 27. Eso es lo que se conoce como un rango. El for entonces se va a utilizar para ir recorriendo esa colección o ese rango. Ahorita vamos a enfocarnos más en la parte del rango. En las siguientes clases vamos a ver lo de las colecciones. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es, por así decirlo, va a decir para cada elemento que hay en ese rango o en esa colección, lo voy a sacar y todo lo que esté en esta serie de bifurcaciones lo voy a ejecutar. Entonces, algo importante aquí es que estoy agarrando el objeto. ¿A qué me refiero con eso? Imaginémonos si tenemos un rango. Vemos que tenemos un rango aquí. Este rango va de 2 a 5. Entonces aquí tenemos el 3 y aquí tenemos el 4. Eso es un rango. Entonces, cuando yo me refiero para cada elemento dentro de este rango, lo que me estoy refiriendo es al 2, al 3, al 4 y al 5. Esos son los elementos dentro del rango. Entonces, lo que va a hacer un for es que cada uno de estos los va a agarrar como tal. O sea, es diferente en el while, que en el while estamos como nada más dando la vuelta y dando la vuelta. Aquí literalmente estoy como agarrando el objeto, el elemento, y hago cosas con él. Entonces, la idea sería que vamos a ir entonces, mientras esa colección o ese rango no se haya acabado, voy a ir pasando uno por uno. Lo voy visitando el siguiente, voy visitando el siguiente. Entonces vean que acá
cada vez que yo visito digamos, cada uno de estos bloques, por así decirlo, voy a hacer, perdón, todas las instrucciones que estén aquí adentro en esta bifurcación. Qué sé yo, puede ser, agarre el elemento, súmele 1, divídalo entre 7, guárdelo aquí, o sea, lo que yo quiera hacer con ese elemento. Pero toda esta bifurcación se va a aplicar exactamente de la misma manera a cada uno de los elementos que voy agarrando. Entonces, vamos a seguir dando vueltas hasta que lleguemos al final y ahí terminó. Entonces, aquí la condición de parada está, por así decirlo, implícita. ¿Por qué? Porque, como les dije, si yo tengo un rango que va de 2 a 6, la condición de parada va a ser cuando ese rango se me acabe. Cuando yo llegué a ese 6, hasta aquí llegó el for. Entonces, en este caso, la colección tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Entonces, cuando yo comienzo del 1, cuando yo llegue al 7 y aplique todas las instrucciones que ven aquí adentro, o sea, cuando termine de hacer todas las instrucciones aquí, ya el programa va a decir, terminé el rango, terminé la colección, aquí terminó el for, sigamos con el resto del programa. Algo importante es que, como les dije, esto lo estamos definiendo sobre una colección o sobre un rango. ¿A qué me refiero con eso? Yo no simplemente puedo decir esto que voy a hacer acá. Yo no puedo decir y hacer para número en 6, por ejemplo, que me imprima número. Esto no se puede. Ven lo que me va a decir el programa. Ay. El objeto entero no es un objeto iterable. ¿A qué me refiero con eso? Eso es muy importante, lo de iterable. Ocupamos, usted más adelante se van a ir dando cuenta que Python tiene objetos que son iterables y objetos que no son iterables. ¿A qué me refiero con eso? Un objeto iterable es al cual yo puedo ir moviéndome dentro de él en sus posiciones, por así decirlo. Como les dije, un rango. Yo comienzo en un punto del rango y voy hasta este otro punto del rango. Comienzo aquí y voy hasta acá. O una colección, comienzo aquí y voy moviéndome hasta acá. Y voy, y voy, y voy, y voy. Pero un número como tal, yo tengo el número 6, o yo tengo una palabra que la palabra yo, por ejemplo, eso no es iterable, eso simplemente pues existe como tal, ahí está, pero yo no puedo decirle como, bueno, este no es un buen ejemplo. Veremos, a un número como 6, yo no puedo decirle, pártase en más pedazos para yo poder ir recorriéndolo poquito a poquito. No, el número es el número y ya. Entonces, el for se utiliza solamente cuando queremos ir moviéndonos sobre, como les dije, un rango o un objeto que se le puede ir, se puede como partir en pedacitos para ir inspeccionándolo poquito a poquito. Entonces, esa es como la idea general del for. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Se entiende más o menos cuál es la idea general? Profe, yo no. ¿Puede volver a explicar, por favor? Ok, entonces, la idea del for, imagínate que vos tenés una colección así como esta. Entonces, una serie, esto pueden ser, por ejemplo, números. Entonces, aquí está el número 1, aquí está el número 10, aquí está el número 7 y así sucesivamente. O tenés un rango, imagínate que es un rango que va de 2, como te dije, de 2 a 6. Entonces, aquí está el 3, aquí está el 4 y aquí está el 5. Entonces, estos dos tipos de información son cosas que se pueden, por así decirlo, subdividir en cosas pequeñas, digamos, como en componentes. ¿A qué me refiero con esto? Sí, todo esto que está aquí
es la colección que yo tengo, ¿cierto? Todo eso es como un objeto como tal, pero ese objeto está hecho de otros objetos pequeñitos. Imagínate cada una de estas celdas, por así decirlo. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de escenarios en los que yo tengo objetos, en los cuales yo puedo ir inspeccionándolos poco a poquito, yo puedo utilizar una instrucción for. Entonces, la idea del for, como les había dicho antes con el while, ¿cuál era la idea del while? Tenía una serie de tareas que yo quería hacer varias veces y para eso usaba el while. La idea del for es lo mismo. Yo tengo una serie de operaciones que yo quiero realizar varias veces, pero la diferencia principal es que esas operaciones yo se las quiero hacer a cada uno de los componentes de esta colección o de ese rango. Entonces, por ejemplo, imaginémonos algo sencillo. Yo quiero ver cuánta es la cantidad que hay de 2 a 6. O sea, ¿qué me refiero con la cantidad? Quiero sumar 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Eso ya lo hicimos con un while, pero esto lo vamos a hacer de una forma diferente con el for. Entonces, si yo pongo for, vamos a ver, que se me hizo el mouse. Aquí está. Entonces, lo primero que tenemos que poner es el for. Y tenemos un rango o una colección. Entonces, en este caso, mi rango va a ser el rango que hay de 2 a 6. Ese va a ser mi rango. Ahorita, en el siguiente slide, vamos a ver cómo definimos ese rango. Pero por ahora, tenemos un rango que va de ahí a ahí. Entonces, yo el for lo que va a hacer es cada uno de los elementos o subdivisiones que hay en ese rango, en este caso, si es el rango de 2 a 6, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4, el 5 y el 6. Entonces, cada uno de los elementos en el rango lo voy a sacar, lo voy a agarrar. Entonces, eso es lo que está haciendo esta primera instrucción de aquí arriba. Entonces, como te dije, defino cuál es mi rango o mi colección. Y el for lo que va a hacer es, va a agarrar cada uno de los elementos que está en esa colección. Eso lo va a hacer a cada vuelta, a cada iteración. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Vamos a borrar todo esto porque ya está. Otra vez tenemos nuestro rango que va de 2 a 6. Entonces, la primera iteración, o sea, la primera vuelta, el for va a agarrar el primer elemento. El primer elemento en este caso va a ser 2. Entonces, yo tengo que elemento, imagínate que aquí estás definiendo una variable. Elemento es igual a 2. Python está haciendo eso por debajo. Entonces, ahora que elemento es 2, vos puedes hacer lo que vos quieras hacer con ese elemento. Que es todo lo que va a estar aquí escrito en la bifurcación como tal. Cuando yo termino toda la vuelta de esas instrucciones, pasamos a la segunda iteración, a la segunda vuelta. Entonces, el programa lo que va a hacer es, ok, ya hice las cosas con el 2, quito el 2. Ahora voy para el 3. Entonces, por debajo igual lo que va a hacer es, ahora elemento, ya no es 2, elemento es igual a 3. Y va a hacer exactamente todas las mismas instrucciones que están aquí adentro, nada más que ahora usando que elemento es igual a 3 en vez de elemento es igual a 2. Cuando termine esas instrucciones, va a ser exactamente lo mismo. Va a pasar al siguiente punto de este rango, ya no va a ser 3. Ahora estamos con 4. Entonces, elemento ya no va a ser 3, va a ser 4. Y va a ser exactamente lo mismo, dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que se terminen las instrucciones y pasamos igual, pasamos al 5, quitamos el 4, quitamos el 4 y así sucesivamente. Cuando ya logremos llegar al 6, significa que ya estamos en el final de este rango que yo había definido aquí. Entonces, esa es, por así decirlo, va a ser mi condición de parada. Cuando yo ya iteré o fui por cada una de las posiciones que yo tenía disponibles. Entonces, cuando ya el programa se da cuenta que, ok, ya llegué al final de mi rango o ya llegué al final de mi colección, aquí paro, ya no tengo que hacer nada más y el for se termina. Y continúo ejecutando lo que
lo que venga después en el programa, las siguientes instrucciones. ¿Se entiende? Y si no, ¿qué dudas hay? Ok, entonces asumo que sí se entiende. Entonces, ahora bien, como les dije, los objetos, estas colecciones y estos rangos son objetos, por así decirlo, que se pueden ir dividiendo en segmentitos. Hoy específicamente vamos a centrarnos en los rangos. Más adelante vamos a ver colecciones porque es un tema que todavía no hemos visto, pero por ahora centremos en los rangos. ¿Cómo hace Python para indicar un rango? Utilizamos la función range o rango en inglés. Entonces, básicamente, esta función lo que nos va a devolver es un rango sobre el cual puedo iterar. Por default, va de 0 al número que pongamos, pero podemos poner algún otro inicio. Entonces, vean, por ejemplo, esos ejemplos. El rango de 4 me va a dar un elemento que yo puedo iterar que va a incluir el 0, el 1, el 2 y el 3. Aquí hay algo muy importante que es medio difícil o medio complicado de hacer el switch. A la gente de computación le encanta comenzar a contar desde el 0 en vez de comenzar a contar desde el 1. Entonces, muchas veces cuando ustedes pregunten, en este caso, ¿cuál es la primera posición de este rango? La primera posición no va a ser 1, va a ser 0. Entonces, tengan cuidado con eso. Y vean que aquí pusimos un 4, ¿cierto? Pero el número aquí no llegó hasta 4, ¿cierto? Llegó hasta 3. ¿Por qué? Porque como comenzamos a contar desde el 0, ya tenemos 4 números contando el 0. 1, 2, 3, 4. Si hubiésemos puesto el 5 aquí, más bien hubiésemos hecho un conteo de 5 posiciones y no nos sirve eso. Entonces tengan mucho cuidado con eso. A veces sí queremos que pase a uno más. De hecho, vamos a ver un ejemplo ahora más adelante. Pero por ahora recuerden que el rango al número que ponemos no llegamos. O sea, llegamos ahí y ahí paramos, no contamos. Vean, por ejemplo, este otro ejemplo en el cual definí dónde estoy comenzando. Porque si no lo definimos, como en este caso, comienza desde el 0. Aquí sí definimos. Entonces, este rango tendría el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. El 7 no, porque el 7 es donde yo paro. Entonces, cuando ya el programa ve que aquí va el 7, aquí para. Es como cuando ustedes en la condición de parada ponen, qué sé yo, que m sea menor a 7. Esto es lo que está haciendo aquí. Entonces tenemos otros casos, menor a 7 y menor o igual a 7. En este caso, el range funciona como este primero. Mientras el rango sea menor a 7, sin incluirlo. Ok, preguntas del range, de cómo se usa, bueno, cómo se define y cómo funciona. Ok, ¿para qué sirve eso? Veamos el primer ejemplo de un for, ahora sí. Entonces, el for básicamente se va a escribir así en Python. Entonces, como les dije, tenemos el for, que es una palabra reservada, y el in, que es otra palabra reservada. Entonces, el in lo que me va a decir es que lo que sigue después del in es la colección o el rango por el cual yo quiero iterar. Y este elemento que tengo aquí es la variable en la cual yo voy a estar guardando cada una de las cosas que estén dentro de ese rango a cada una de las vueltas. Esto yo lo puedo definir con el nombre que a mí me dé la gana. Aquí yo le puse elemento, ustedes pueden poner X, le pueden poner lo que ustedes quieran. ¿Cómo se ve eso ya aquí en Python? Entonces, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Tengo un rango que va de 0 a 6 y cada una de esas posiciones yo la voy a estar agarrando y la voy a estar guardando en número. Entonces, cada una de esas vueltas lo que yo quiero es imprima el valor en número. Nada más. Yo ejecuto esto. Eso es exactamente lo que hizo. Entonces, en la primera vuelta,
yo vi que el primer elemento de ese rango era 0. Lo guardé en la variable número e imprimí la variable número. Ahí terminaron las instrucciones. Entonces vuelvo a comenzar el for. Paso a la siguiente posición de este rango, que en este caso es 1. Entonces vuelvo a hacer exactamente lo mismo, que en este caso nada más es imprimir 1. Y así voy sucesivamente hasta que llegué al 5. ¿Por qué? Porque cuando paso al siguiente y me doy cuenta que ahora el rango ya se terminó, ya estoy después de 6 o ya estoy en 6, ahí el programa dice, ya hasta aquí llegué, ya terminé mi rango. ¿Se entiende más o menos? Ven que pues es relativamente sencillo de escribir. En otros lenguajes, como les dije, no es tan fácil escribir force, pero Python lo simplifica mucho y es hasta yo diría que mucho más poderoso que el for en otros lenguajes, pero vamos a ir viéndolo más adelante. Ok, entonces, otra cosa y otro tema que ya algunos me han preguntado es una función que se llama la función len. La función len me devuelve qué tan largo es un string o un arreglo. Arreglo ahorita más adelante lo vamos a ver, pero un string es lo que estamos enfocados ahorita. Entonces, ¿cuál es la utilidad de esto? Es para definir rangos, en el caso del for, podemos definir rangos según qué tan largo sea un string o un arreglo. ¿A qué me refiero con eso? Yo tengo esta palabra aquí. Esta palabra es elementos. Si yo a esta palabra le aplico la función len, que literalmente escribo así, len y los paréntesis, esto lo que me va a dar es la longitud o la cantidad de elementos que hay en este string. Entonces me va a dar el resultado 9. ¿Para qué sirve eso entonces? Para, como les dije, usando len y range juntos, puedo indicarle al programa que haga algo según sea la longitud de una palabra en este caso. Entonces, en este ejemplo, yo tengo mi palabra es prueba. Aquí la tengo definida, prueba normal. Este len de palabra, ¿qué es lo que está haciendo? Me va a decir cuántos elementos hay en esa palabra. Entonces, en este caso habrían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, este len de palabra lo que me va a devolver es un 6. Y el range es lo que ya hemos visto. Entonces, básicamente para cada elemento en el rango de 0 a 6, haga lo mismo, imprímalo. Nada más que aquí lo definimos con base en una palabra, no con base en poner el número explícito. Entonces, yo tengo esto así como estaba. Profe, Ajá. entonces si yo no le pongo el for, entonces el range, perdón, o ajá, el range, sí me contaba las 7 palabras de la palabra. Pero como usted le puso el range, solo le cuenta, no le cuenta el último. Eso es un buen punto. Véanlo así, digamos. Cuando yo hago el len lo que me va a dar es explícitamente cuántos elementos hay. Pero en este caso, es que esa es la cosa, digamos, en ese caso yo siento que la gente de computación como que no hizo como que no fueron homogéneos, no fueron consistentes en la palabra. ¿Por qué? Porque en este caso prueba me va a dar 6 en vez de darme 5. ¿Por qué me pudo haber dado 5? Porque si yo hubiese comenzado con este elemento siendo 0, la gente hubiese dicho, bueno, hay menos elementos porque estoy desde el 0 y todo eso. Es medio complicado ahí. Entonces, len explícitamente me está contando la cantidad de elementos que hay. Y de nada me sirve contar desde 0 en este caso. Entonces yo aquí sí comienzo a contar de 1. Entonces me va a decir 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y me da que el resultado es 6. Entonces el len sí me va a dar como el resultado, por así decirlo, exacto, digamos, exacto en términos humanos o en términos comunes, por así decirlo. El range sí comienza a contar desde el 0. Entonces,
a la hora de hacer range 6, si vamos a hacer así, entonces estamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así digamos que eso es un rango. Pero comenzamos a contar desde el 0. Entonces, si yo le estoy diciendo range 6, lo que le está haciendo es genéreme un rango que tenga esta cantidad de posiciones. O sea, que tenga 6 posiciones. Pero como aquí sí comenzamos a contar desde el 0, o sea, comenzamos a contar desde la posición 0, pero ese es el primer elemento del rango. Entonces ahí es donde es como medio complicadillo. La posición 1, esta posición 1 es en realidad el segundo elemento del rango, pero es la posición 1. La posición 2 es el tercer elemento del rango y así sucesivamente. Cuando yo llegue a la posición 5 del rango, ese es el sexto elemento del rango. Entonces ahí ya el programa se da cuenta, ya logré generar un rango de tamaño 6. Si el rango agarrara la posición 6, pues estaría generándome un rango de tamaño 7 y no es exacta, no, eso no es lo que quiero. Entonces ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Se entiende esto? Porque eso es importante porque, o sea, yo no les puedo decir la cantidad de veces que yo he tenido errores por culpa de eso. Entonces sí es como importante que entiendan más o menos por dónde va el asunto. Sí, profe, mi única duda es que si no usáramos el range y solo el len, si se contaran desde el 1. Es que el problema es que el len lo que me está generando es un número. Nada más me da un número, no me da un rango. Entonces volveríamos a caer en el error que tuvimos al puro principio. Que si yo intento hacer, vamos a ver, quitemos esto. Vamos a ver, hagamos print del len de prueba. Si yo imprimo esto, esto lo que me va a dar es un número. 6. Si yo Pero si vengo le pone el range, si yo le hago el range, ajá. Si lo puedo copiar, no importa, copiamos todo esto. Si yo lo imprimo así, me va a dar literalmente un rango así. Entonces, este rango es un objeto al cual yo sí lo puedo ir como explorando por pedacitos. ok, sí. Como yo lo puedo explorar por pedazos, yo sí puedo hacerle un for. Pero al len normal, yo no le puedo hacer un for porque no es algo que se puede partir, es simplemente un número. Ok, profe. A ver. Entonces, en este caso, ahora sí, entonces yo puedo venir a hacer len de palabra. Voy a poner los paréntesis siempre. Entonces, ¿qué es lo que me está haciendo? Agarro palabra, le saco la longitud. En este caso, la longitud es de 7, porque ejemplo tiene 7 letras. Entonces, yo creo un rango que va de 0 a 7, o sea, que es un rango de longitud 7. Y cada una de esas posiciones, cada uno de esos números, yo lo agarro y lo imprimo. Ahí está. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso, si yo cambio esta palabra, computación, y lo imprimo, ¿por qué? Porque elementos de computación tiene 24 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque incluye los espacios en blanco. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Profe, son Ajá. todos los caracteres, digamos, todos los caracteres que están entre las comillas. Todos los caracteres que están dentro de las comillas, Ok, exactamente. ok. Si yo pongo aquí, no sé, cualquier otra cosa rara o puntos o todo, o sea, todo eso me lo va a contar. El que es complicado que yo les sugiero a ustedes que no pongan es este slash para abajo, porque el slash para abajo Python lo entiende como otra cosa. Entonces, cuando intenten no poner este carácter. Ok, entonces así es como funciona la función len.
Y así es como se usa para definir un rango. ¿Dudas con eso? Profe, sí, profe, puede poner la pantalla de Python para ver. Ajá. Y corrido. También al mismo tiempo. Listo, profe. Ok. Ojo que aquí no estamos directamente, vamos a ver cómo decirlo. Como estamos usando rango, vean que no estamos directamente accediendo a las letras de la palabra, nada más estamos accediendo a las posiciones. Más adelante sí vamos a ver cómo podemos acceder a las letras como tal. Eso es un ejemplo de como les dije al principio, que esto se puede usar para rangos y colecciones. Más adelante en la clase vamos a ver cómo usar la palabra así para acceder a las letras. Ahí estaremos tratando a la palabra como una colección, pero ahorita vamos a eso. Muchas veces, y casi que todas las veces más bien, uno puede escribir un bucle tanto con while como con for. Entonces, en este caso, estos ciclos que se ven aquí son equivalentes. ¿Por qué? Porque yo tengo un rango que va de 0 a 6, agarro cada uno de los elementos del rango y lo imprimo. Eso está hecho con for. Ahora con while yo puedo hacer algo parecido. Ven que es un poquito más de líneas. Yo defino un contador, ese contador lo inicio como 0. Yo tengo un while que tiene una condición de parada que se va a imprimir mientras ese contador sea menor a 6. Al contador yo, como les dije, tengo que ir sumándole 1 para evitar que se haga un bucle infinito. Y a cada pasada del contador, yo simplemente imprimo el valor que hay en ese contador en esos momentos. Vamos a ver, yo creo que eso lo tenía por acá. Entonces es esto que tenemos aquí, con estos dos. Entonces, si yo ejecuto estos programas, vamos a ver, antes de esto, vamos a hacer un print, dando el for, y un print que aquí sea, ejecutando el while. Si yo ejecuto estos, la funcionalidad fue exactamente la misma. Fuimos iterando de 0 a 5 y fuimos imprimiendo cada una de las posiciones. Entonces vean que es importante que, o sea, aquí sí es casi que un asunto de que escojan el sabor que más les gusta. O sea, ambos van a funcionar de la misma manera. Y, uno es más corto que otro. Básicamente es decisión de ustedes en esos casos. Nada más que ahorita sí vamos a estar trabajando con Force, entonces para las prácticas y eso que hagamos, sí vamos a hacerlo con Force, pero ya a la hora, en el mundo real, ustedes, según cuál dominen mejor o según cuál sea el mejor para la situación en la que estén, usan o while o for. Una cosa que sí, al menos en Python, es que con for cuesta hacer bucles infinitos. Vamos, como con while, que uno puede poner simplemente while true y después en algún punto le metía un break. Eso con for también se puede hacer, pero es un poco más complicado. Entonces yo más bien de una vez les recomiendo que cuando tengan que hacer algo con un bucle infinito, intenten hacerlo con while y traten de no hacerlo con for. Porque ahí entonces ustedes tendrían que definir algún tipo de estructura que se pueda iterar, pero o que se reemplace a sí misma o que sea infinita de alguna forma, entonces se vuelve como truculento. Entonces, como recomendación, cuando quieran hacer bucles infinitos, usen while en vez de usar for. Preguntas hasta acá, porque ya entonces estaríamos entrando en la parte de ejercicios. ¿Se entiende qué es el for? ¿Para qué sirve y cómo se usa? Sí, profe. Bueno, sí. Ok, Sí. perfecto. Profe, una cosa. Ajá. ¿Usted sube estas presentaciones en algún lado? Las presentaciones como tal no las estoy subiendo. Lo que estoy subiendo es el video de las clases. Ok, si es que digamos como que eché un poquito tarde por un problema que tuve ahí,
de ahí, entonces pues para saber. Si no vieron Ujú. algo así como los primeros que 5 minutos de la clase. Sí, 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 no. Bueno, los primeros 5 minutos estuvimos hablando ¿cómo se llama? De una pregunta que varios tuvieron mala en el quiz. Entonces, ahí Ajá. lo puedes ver. Pero sí, entonces, no estoy subiendo las presentaciones como tal, pero sí estoy subiendo los videos de las mismas. Entonces, ahí con eso te puedes guiar. Ah, ok, solo para ya terminar ahí, solo dieron for, o sea, no dieron nada más. Solo hemos visto for. Sí. Ah, ok, cool. ¿Mm? Gracias. Ok. Eh, ok, entonces vamos a hacer primero juntos unos ejercicios relativamente sencillos. Justamente este primero era la sumatoria y esto ya lo habíamos hecho con whiles en la clase pasada. Entonces ahora vamos a ver cómo se hacen con for. Vamos a ver. Entonces, nuevamente, ¿qué es el ejercicio? La función sumatoria, que tiene que sumar todos los números que se encuentran en este rango definido que va de n a m. Entonces tenemos que hacer un programa que lo calcule. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Simplemente vamos a, que esto pues ya lo saben, que es simplemente el valor de n y el valor de m que el usuario lo va a suministrar. Entonces nada más ponemos un input y lo convertimos a número entero. Entonces ahí tenemos el valor de n y de m. Ahora tenemos que hacer la sumatoria. Vamos primero que nada, vamos a hacer un for para hacer esto. Entonces, vamos a hacer un for que va a tener, qué sé yo, un contador. Entonces, para una posición. Posición. Entonces, para cada posición en un rango que va a ir de n a m por ahora. Entonces, 2 puntos. Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la sumatoria? Tenemos que salvar, tenemos que ir agarrando cada uno de los valores que va a tener y los tenemos que ir sumando en algún lado, ¿cierto? Eso quiere decir que tenemos que tener algún tipo de variable que se llame sumatoria. Sumatoria todavía no existe, ¿cierto? Entonces vamos a definirla antes. Entonces, sumatoria la definimos como 0. Y a sumatoria, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumarle y salvar en ella misma el valor de qué. ¿En dónde está guardado la posición? Pues en posición. Lo ponemos así. Entonces, vean que esto justamente ya está haciendo lo que queremos que una sumatoria haga. Entonces, comenzamos en n, porque es la primera posición de nuestro rango. La salvamos en posición. Esa posición llegamos y se la salvamos a sumatoria. Ahí termina la instrucción. Vamos con la siguiente. Ya ahora no es n, sino que sería n más 1. O sea, cuál sea ese número. Ese número n más 1 lo vamos a salvar en posición y después se lo sumamos a sumatoria. Y así vamos sucesivamente hasta que lleguemos a m, que es el número que habíamos dicho. Cuando sumamos m, bueno, cuando llegamos a ese rango, al fin de ese rango, el programa va a decir, aquí terminé, salgo el for, y entonces simplemente que al final me imprime sumatoria. Entonces, si corremos este programa, quiero que sumemos de 2 a 7. Ahí me va a dar este rango, este valor. ¿Esto está bien o esto está mal? No sé, vamos a verlo con otro ejemplo. Estos números tal vez, no sé, quiero que sume de 1 a 3. Sumo 3. Ese es el resultado. Si yo voy de 1 a 3 sumando, ¿cuánto me debería dar más bien? Me debería dar 1 más 2 más 3, ¿cierto? Es como se comporta una sumatoria. Entonces, este valor debería ser 6, no 3. 6. Ajá. ¿Qué está fallando entonces? ¿Qué nos está faltando? Así como lo tenemos, nos está faltando algo. ¿Qué es ese algo?
tiene que ver con el rango que estamos utilizando, ¿cierto? Porque es lo que les había dicho antes, de que con los rangos agarramos un rango como de ese tamaño, pero no tomamos en cuenta la última posición. Pero en este caso, por el tipo de problema, sí queremos tomar en cuenta esa última posición. O sea, en este ejemplo pasado que hicimos, estábamos yendo de 1 a 3, pero sin contar el 3. Pero si queremos contarlo, ¿cuál es la forma más fácil de simplemente decirle sume ese también o considere ese también? Uno puede llegar y simplemente decir más 1. ¿Por qué? Porque el valor de m no nos importa cuánto sea, el valor de m puede ser 1.000.000, pero en una sumatoria sí queremos considerar ese 1.000.000. Entonces, si le sumamos un más 1, le estamos diciendo al programa vaya de n igual 1 a m igual 1.000.000 más 1. O sea, vaya de 1 a 1.000.001, pero por la manera en la que funcionan los rangos y el for, ese 1.000.001 no lo va a contar, pero sí va a contar el 1.000.000, ¿cierto? Entonces, si ahora ejecutamos el programa así, igual ponemos 2, perdón, y 3. Ahí está. Ahora sí me contó el 6. ¿Vieron cómo pasó eso? ¿O no se entendió? No, profe, ¿puedo volver a explicar, por favor? Okay. Entonces, vamos a ver cómo lo... Vamos para acá. Yo tengo un rango. Tenemos un n que era igual a 1 y un m que era igual a 3. ¿Cierto? Si yo vengo y hago un rango de n a m, voy a crear un rango de 1 a 3. Pero, acuérdense que cuando creamos rangos así, va de este incluyéndolo hasta este sin incluirlo. Eso no sé si ustedes se recuerdan en matemática, eso es como escribir la notación así. 1,3 con el corchete abierto. Eso es justamente lo que estamos haciendo aquí. Ustedes que creen que nunca deben usar esto en el resto de su vida. Eso es lo que se está haciendo aquí. Entonces vamos desde 1 a incluirlo hasta 3 sin incluirlo. ¿Cuál es el problema? Que en este tipo de problemas sí queremos incluir el 3, porque queremos sumar el 3 también, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es como la trampa que usualmente la gente suele utilizar en ese tipo de casos? Para que nos incluya también el último rango. Uno simplemente al valor de ese último rango le suma un 1. ¿Por qué? Porque si yo hago esto de n más 1, ahora el rango me lo va a generar así, va de 1 a 4. Que esto se vería igual así, entonces 1,4, pero sin incluir el 4. O sea que esta vez sí voy a usar el 1, voy a usar el 2 y también voy a usar el 3 en este caso. En este caso solo estaba usando el 1 y el 2 y a la hora de llegar al 3 ahí cortaba. Pero por el tipo de problema que estábamos haciendo, eso no nos servía. Queríamos incluir también ese número. Entonces, poner S más 1 es simplemente como un hack, como una trampa que estamos usando para poder incluir esa última posición en el cálculo que estamos haciendo. Veámoslo también así, digamos, si yo le hago print el número, la posición actual es de posición. Entonces hago 1, 4. Entonces, así como lo tenemos con m más 1 al final, entró primero 1, 2, 3 y el 4 sí entró, porque el 4 ahora es parte de ese rango que yo voy a estar investigando. Si yo quitaba este 1, el rango ahora es más pequeño y no está contemplando ese último número. ¿Lo ven? Para ver el código.
Entonces, en este caso, en este programa específico, queremos hacerle +1 aquí. ¿Se entiende? O no, si no entienden, pregunten porque es importante esto. Si no preguntan, asumo que sí se entendió entonces. Ok, entonces. Así es como resolvimos este problema usando un for en vez de usando un while. Entonces ya ustedes están, por así decirlo, en la capacidad de este mismo problema resolverlo con ambos de esos dos tipos de iteraciones que estamos viendo. Un for y un while. Vamos a ver este otro. Dice, escribir un programa que recibe una palabra del usuario, cual sea la palabra. O sea, ahí tenemos que usar un input. Luego, el usuario debe crear, bueno, el programa debe crear una palabra de la misma longitud a la ingresada por el usuario, pero formada por números aleatorios del 0 al 9. Ok, ¿cómo se hacía eso? ¿Cómo generamos un número aleatorio del 0 al 9? El random puntos punto s algo. Es que se me olvidó. Random Exacto. punto algo. Primero que nada, entonces, como decís, hay que importar random para poder usar luego random. A mí me gusta el random int. Y lo generamos de 0 a 9. 0 a 9. Ven que aquí es, o sea, aquí es donde yo digo que la gente aquí cuando están haciendo estos lenguajes no era congruente. Según lo que yo les estaba explicando, pues este 9 aquí no debería contarse, pero en este caso sí se cuenta. Entonces, tiene que tener mucho cuidado con eso. Entonces, es como generamos un número aleatorio del 1 al 9, del 0 al 9, perdón. Ok, ¿qué otra cosa ocupamos según el programa? Vamos a recibir una palabra del usuario. Entonces, pidámosle al usuario una palabra. Ahora es igual a el input. Su palabra. Ahí tenemos. Entonces, ya tenemos la palabra del usuario y tenemos cómo generamos los números aleatorios. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el programa? Dice, el programa debe crear una palabra de la misma longitud ingresada por el usuario, pero formada por números aleatorios del 0 al 9. O sea, la clave aquí entonces está en una palabra de la misma longitud. Entonces, ¿cómo sacamos la longitud de esta palabra? Pues lo acabamos de ver. Usamos la función len. Entonces ahí tenemos cuánto mide la palabra que el usuario nos está ingresando. Sin importar cuál palabra sea, esa es la longitud de la palabra. Ahora bien, lo que yo quiero hacer entonces es ir viendo que según la longitud de esa palabra, o sea, cada posición de cada letra, yo voy a crear una nueva palabra, o sea, una nueva letra que sea un número de 0 a 9. Entonces, hagamos un for. For elemento o posición, posición in un rango que vaya de 0 a la posición de esa palabra. Entonces, esto lo que va a estar haciendo, entonces, como les dije, es que va a agarrar según la longitud de esa palabra, va a crear un rango de esa longitud. Entonces, ya, por así decirlo, estamos creando o vamos a crear un espacio vacío, un texto vacío, que va a tener esa misma cantidad de espacios. No lo estamos creando ahí, pero eso, por así decirlo, por detrás es lo que queremos que se haga. Entonces, ahora lo que queremos es que genere un nuevo carácter texto que sea el string, o sea, la versión string de un número aleatorio de 0 a 9. Entonces, yo puedo venir y hacer aquí str nuevo carácter es igual a esto. Entonces,
básicamente, aquí lo que estoy haciendo es, por ejemplo, imaginémonos que la palabra es feliz. Entonces, agarro la longitud de esa palabra feliz, me va a decir que la longitud de feliz es 5. Entonces, luego de eso, vengo y creo un rango que va a ir de 0 a 5. Y a cada una de esas posiciones en el rango, o sea que las posiciones son 0, 1, 2, 3, 4. Cada una de esas posiciones, que vean que aquí la variable posición pues no la estamos utilizando para nada. Está simplemente siendo como un contador para nosotros. Está bien, o sea, no necesariamente tenemos que usar esa posición para algo. En este caso simplemente es como el placeholder o el elemento que usamos para decirnos el for de vueltas y siga dando vueltas. Entonces, a cada una de estas vueltas, lo que estamos haciendo por ahora es creando un número aleatorio que va del 0 a 9 y lo guardamos como un string. Entonces, eso es lo que está haciendo cada una de estas vueltas. ¿Qué es lo que queremos hacer con estos strings? Dice que queremos crear una nueva palabra de la misma longitud, pero formada por números aleatorios. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer aquí? Voy a crear una variable que se llame nueva palabra, que la iniciamos como algo vacío, simplemente. Y aquí entonces lo que voy a hacer a cada vuelta es que a nueva palabra le voy a sumar el carácter que acabamos de crear. Entonces ven que ahora todos estos no simplemente están independientes. En la primera vuelta sí va a haber un carácter, pero en la segunda, el carácter que ya estaba le voy a sumar uno nuevo. En la segunda, los que ya estaban le sumo otro nuevo y así sucesivamente. ¿Lo ven? Entonces todo eso está haciendo iterativamente según la cantidad de letras que habían en la palabra feliz. Cuando ya termino el rango, simplemente ya salgo y en teoría la nueva palabra ya está formada, que está hecha por números. Entonces lo que voy a hacer es simplemente imprimir esa nueva palabra que creé. Vamos a esto para acá arriba para que no nos estorbe. ¿Lo ven entonces? Si yo vengo entonces e imprimo eso, sí, 1 y 2, no importa. Ok. Dijiste su nueva palabra. Vamos a ver, una palabra es, no sé cuánto que lo pongo así, característica. Entonces, me generó una palabra hecha por números aleatorios que es de la misma longitud de la palabra que yo creé. Entonces, esta palabra tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ya me confundí. 5, 14 tiene espacios. Aquí entonces tenemos 5, 10, 14 espacios. Y cada uno de esos espacios es un número aleatorio del 0 al 9. ¿Preguntas con este? Aquí tal vez lo complicado fue como entender el problema y qué es lo que me estaban pidiendo. Pero el for se utilizó de la misma manera que lo veníamos estado utilizando. Simplemente que el range lo definimos con la longitud de una palabra. Listos, entonces, dominado ese tema. Tengo una pregunta, digamos, ese Ajá. nuevo carácter con el string de random.randit, Ajá. bueno, randit es, este, siempre, bueno, tiene que ir obligatoriamente abajo del for, digamos, en ese caso.
puede ir afuera, digamos, en el main, no. En este caso, pues tiene que ir adentro del for, porque esa es justamente la operación que quieres que se haga a cada vuelta del for. Si lo tienes afuera del for, solo se va a hacer una vez. Pero por el tipo de problema que estamos resolviendo, queremos que según cada posición de la palabra, o sea, según si la palabra tiene cinco letras, entonces cada letra, quiero por así decirlo que la cambie por un número aleatorio, ¿cierto? Entonces, como es cada letra, sí tiene que estar dentro del for, porque es el punto, que estemos dando vueltas y vueltas y vueltas haciendo esas instrucciones. Si estuviese afuera, bueno, primero que nada, que pues aquí tendríamos un problema porque un nuevo carácter solo existe adentro. Pero, vamos a ver, por ejemplo, esto puede ser así, no me acuerdo. Vamos a ver. Ahorita les pido que ese paz. No, es que no me acuerdo si eso se puede hacer así. Ok, ¿qué pasó aquí? Aquí hay dos cosas. Primero que nada, contestando a tu pregunta, como estas instrucciones estaban afuera del for, pues solamente se hicieron una vez, que fue cuando salió el for. El for aquí adentro sí hizo lo que tenía que hacer. Si vos ves y yo pongo print de la posición, feliz, me dio que tenía, que son estas de aquí, 5 posiciones. O sea, el for sí se está ejecutando. Pero como esta porción de código está afuera, solo se va a ejecutar una vez. Entonces, como solo se ejecuta una vez, en nueva palabra solo va a haber un carácter random de 0 a 9, que en este caso fue 2. Entonces, el punto de que estén adentro del for es que se puedan ejecutar múltiples veces. Ok, profe, perfecto. Gracias. Ahora sí. Ven aquí otra vez. 1,2. La palabra es tranquilo. Entonces ahí está, se ejecutó el ciclo, se ejecutó 9 veces, que es justamente la cantidad de letras que tiene la palabra tranquilo. Y como se ejecutó 9 veces, yo logré obtener 9 caracteres random y los sumé juntos como un string. Y ahí está. Por aquello, eso que había puesto antes, digamos que había puesto aquí pass, eso es que si ustedes intentan en Python dejar ya sea un if o un for o un while, cualquier cosa de estas que tenga 2 puntos, si la dejan sin nada, así como está esto ahorita, esto va a decir, no entiendo qué está pasando porque yo estaba esperando que hubiese algo dentro de mí. Se va a volver loco ahí. El pass sirve simplemente para decirle, tranquilo, aquí va a haber algo, todavía no lo pongo, pero aquí va a haber algo. Entonces aquí sí yo puedo, bueno, esto me da un error por otra cosa, pero aquí yo puedo venir y simplemente lo corro. Esto no me dio error, o sea, no está haciendo nada porque tiene el pass, pero no me dio error. Entonces el pass es importante a veces. Por ejemplo, cuando ya ustedes están haciendo los proyectos o tareas largas, que ustedes tienen que tener varias funciones. Entonces, si quieren como por lo menos ir viendo cuál es la estructura del programa, sin definir qué es lo que va a haber dentro de esas funciones, ustedes pueden usar el pass para que Python no se vuelva loco y diga como, ok, voy a calmarme, después me van a dar lo que va aquí. ¿Listos entonces? ¿Alguna otra pregunta? Si no, entonces vamos a hacer los ejercicios. Muchos de estos son, creo que estos primeros 3 son casi que variantes de los que ya habíamos hecho con whiles, pero convertirlos a usar for. Entonces, estos son los primeros 3. Recuerden que la sumatoria, toda esta parte que está dentro se tiene que realizar a cada paso. Entonces, la vez pasada simplemente lo que estábamos haciendo era sumar 1 más 2 más 3 más 4. En este caso,
Si estamos en i igual a 2, la operación que hay que hacer es 2 más 2 menos 1, menos 1, que en este caso sería 1 más 2, 3. Entonces ese 3 lo guardamos. Y a la siguiente vuelta, i va a ser 3. Entonces aquí sería 3 más 3 menos 1. Y esto me va a dar 2 más 3, 5. Y ese 5 se lo sumo al 3 que ya tenía guardado. Entonces, para que damos un recordatorio de cómo funcionaban las sumatorias. Esto no lo entendía, pero sirve. Okay. Entonces, esos son los dos primeros, los tres primeros, perdón. Y estos son los segundos, los segundos terceros. Otros tres ejercicios. Creo que el 5 ya lo hemos hecho en algún otro momento de la clase o en una tarea, no me acuerdo. Tal vez en la tarea. Pero entonces el 5 y el 6 sí son un poquito más complicadillos. Todo se resuelve igual con for y con while. Bueno, con for más bien. Todo se resuelve con for. Pero el 5 y el 6 sí son como de darle un poquito más de mente. El 4 ya lo habíamos hecho con while. Entonces vean que simplemente estamos ahorita casi que migrando de while a for. ¿Les pudieron tomar pantallazo ya? Sí, sí, entonces vamos a dividirnos de una vez. ¿Se puede volver un toque? Sí. Ok, ya los cuartos están abiertos. Entonces, igual, voy a ir pasando como de costumbre y cualquier duda que tengan me avisan nada más. Hola, hola. Se acabó el Hola, chisme. profe. No, pero más bien, y le estaba hablando del foro al compañero, más bien, profe. Del foro. Del foro, sí. El foro. Okay. Ajá, porque, No la marca, digamos, profe. el foro le facilita la vida un montón a uno. O sea, digamos, las cosas que hemos hecho con While, hacerlas con foro es un amor, porque usted pone en el rango y ya él hace todo solo. Ajá, básicamente. Y aquí estamos viendo como que si acaso una tercera parte de todo lo que podemos hacer con for. Las próximas clases vamos a ver otras estructuras que el for recorrerlas va a ser riquísimo. Entonces, Si es que el While siento que, digamos, es muy importante para algunas cosas. Digamos, como cuando se tiene que hacer un menú de interacción, cosas así, es bonito como hacerlo con While,
pero es que el for, yo siento que es un amor él. Ujú. Sí, sí, pero igual, como les dije, esa es una de las ventajas del for en Python. En otros lenguajes, el for simplemente es como otra versión de escribir el while, literalmente. Pero en Python sí, en Python el for te hace un montón de cosas. Ojo, qué lástima, porque el otro curso que hay que llevar es diseño de algoritmos y ahí C++ o C++, no sé cómo se dice. Ok. Sí, es un poquito más de bajo nivel y más complicadillo. Y ahí sí el for sí no es tan amistoso. Es como Pero un sí, while ahí. es como un while de. Sí, sí. Sí, también en esos casos el while es hasta más fácil de entender que los fors. Pero sí. Ya. Pero por ahora, amemos que estamos en Python. Entonces, Sí, profe. cualquier cosa ahí, denle ahí y cualquier pregunta me decís. Estamos para hoy a las 3, ¿verdad? Era vos el que me has dicho. Sí, profe, yo. Ok, sí, entonces. Bueno, y no sé si Gabriel tiene una duda, entonces también podría hasta consultar el mismo. Sí, puede llegar ahí, no sé si ya le habías avisado o no. No, no, ahora le iba a decir. Para futuras tareas y cosas así, intenten no hacer consultas de la tarea el mismo día de la entrega de la tarea, porque si es un día como hoy que yo estoy a full, pues básicamente les tengo que decir que no. Ujú, sí. Entonces, Yo pensé que me iba a decir que no, más bien. Oye, a ver si este profe tiene tiempo. sí. Pero no, tranquilo, ahí lo vemos a las 3, Sí. entonces. Sí, está bien, profe. Ok, entonces cualquier cosa ahí me pegan el grito. Bueno, Hola, Robert, Brandon, Kendall, ¿cómo les está yendo? De ahí estamos empezando apenas. Sí. ¿Se entendió la idea de los foros y toda la cosa? Sí, sí. Ok, buenísimo. Sí, no, entonces denle viaje y cualquier duda o consulta que tengan y nada más me avisan. Entonces, Ok, perfecto. ok, perfecto, ahí nos vemos. Hola, Brian, ¿cómo va todo? No, profe, está bien. ¿Bien por hecho? Ya quedamos haciendo el segundo. Va volando, sí. ¿Iris estaba por aquí o yo creo que yo la vi, ¿verdad? Sí, estaba aquí. Sí, de hecho se salió. Sí, se le fue el internet o algo así. Sí, probablemente porque estaba teniendo como cortecillos. Que sí, Entonces, yo estaba explicándole esto a ella, de hecho. De hecho, se acaba de salir, apenas lo estoy entrando, porque hace como unos segundos no lo he hecho. fue la vergüenza. Se intimidó. No fue. Yo mejor me voy. De nada, y vamos a ver vamos a mandar un mensaje a ver qué le pasó. Sí. Sí, yo ya me imagino que vos sabes cómo usar los foros y toda la cosa, pero igual cualquier duda que tengas, ahí me avisas cualquier cosa. Ok, profe. ¿Ok? Bueno, ahí nos vemos entonces. Bueno, profe. Hola, Kevin, Mauricio, ¿cómo les va? Sí, profe. Una cosa. Dígame, a ver. Ok, ahí yo vi ahora que el primer problema, era parecido a lo que ya habíamos hecho en Wild. Ujú, Hay que hacerlo en for, así en plan, ¿cómo se sí, llama esto? en plan, O sea, hay que hacerlo en for, ah, es que no quiero decir en plan como a huevo, ¿verdad? ¿Cómo sí, escribirse diferente? en plan tranquilo. Sí, la idea es que practiquemos los foros. Entonces, sí, eso es casi que el 2, yo creo que todos, o sea, la cantidad. El 3, 7 es suficiente, ¿verdad? el 3 es un poco diferente. O sea, todos son un poquito diferentes, pero del 1 al 4 ya lo hicimos con whiles y ahora los estamos pasando a force. Sí, parece, digamos, como yo ahora cómo hago esto. Mm, Entendí, ¿verdad? Pero no me acuerdo muy bien ahí. Bueno, sí, y no, dale mente también pues, con lo que vimos ahorita en la clase y si hiciste apuntes ahí, te referís a ellos. Pero es relativamente sencillo. O sea, realmente siento yo que usar for en Python es mucho más fácil que usar whiles muchas veces. Entonces, nada más es como saber eso de lo del rango y que vamos de aquí a este rango y básicamente eso me lo maneja por debajo todo, por así decirlo. Entonces, ya. ¿Qué le iba a decir yo? Ok, ya me acordé.
Yo estoy con que el martes, digamos, pasado no hicimos el trabajo, ¿verdad? Porque creo que ahí no estaba y pues yo como casi no hice nada, entonces creo que no subimos y el jueves sí subimos casi que todo, ¿verdad? Digamos, No, pero bueno, casi que todo, como el yo creo 1 al que 4, ¿verdad? Yo creo que si vos les habías subido algo. Si no subiste, yo creo que yo te hubiese puesto, no les hubiese puesto nota en ese lado, pero yo creo que sí les puse. Carajo, yo es que por eso le digo, Sí, porque el martes no subí nada, pero el jueves sí. yo fui el que subí un ejercicio ahí, Ujú. Sí, el entonces martes. como subieron algo, por lo menos, pues yo sí se los puse. Vamos a ver, trabajo en clase del martes pasado. Sí se los había puesto. Sí se los había Bueno, puesto. ok, cool. Bueno, muchas gracias. No, gracias a Kevin que lo subió. Porque si no, sí se hubieran ido en la tira. Háblense en Sí. esos casos. Y para el punto es que sean una pareja para que se ayuden entre ustedes, no para que se atraviesen el caballo. No, por Sí. eso. Ok, güey. Y cualquier duda que tengan, entonces ahí me la pregunten. Sé que acabamos de comenzar y todavía seguro no tienen las dudas, pero entonces ahí me avisen nada más. No, bro. Hasta luego. Ahí nos vemos. Hola, hola, Brian, Pablo, ¿cómo les está yendo? Ahora, profe, todo bien de momento. De momento esperamos que siga así. Sí, exactamente. ¿Cómo le fue con esos foros? Sí se entendió el tema, todas las cosas, sí más o menos. Sí, sí, sí Ok, se ok. entendió. Ok. Y bueno, y no, igual que siempre, cualquier duda que tengan, cualquier cosa, nada más pegan el grito o me mandan un mensaje y ahí voy yendo. Entonces, Está ahí, bien. ¿Está bien? ok. Ahí nos vemos, cualquier cosa. Entonces, Nos vemos. hola, hola, Brian, Emanuel, ¿cómo les está yendo? ¿Cómo van sus ejercicios? Todo bien, pues. Aquí vamos. Nos pusimos a hablar un toque de la tarea. De la vida, y pues sí, es que eso es el problema, trabajar con la tarea encima, sé que es como medio complicado, pero ahí toca. Y ahora ya ando un toque en el baño, entonces digo, Ok, todo bien. Ahí pero le avisé es que pasé por aquí y le bajé puntos por no estar presente. sí, ahí le digo. Ok. Bueno, no, cualquier duda del tema como tal de hoy, Ujú. si tenés ahí, me avisas cualquier cosa y me pegas el grito y yo vuelvo. Ok, pero muchas gracias Ok. Ahí nos hablamos entonces. por Hola, hola, Francini, Shariel, ¿cómo les va? Hola, profe, ¿cómo está? Vamos, profe. Aquí vamos, no me suena muy convincente. Iniciando con errores, como siempre, profesor. Es Vea que este lado el shell. bueno, eso es muy importante, eso sí, no se los dije. Cuando uno define rango, o sea, están haciéndolo bien, por así decirlo, pero el problema es que cuando uno trabaja con rangos, los números que uno le pone al rango para decirle voy de aquí a aquí, tienen que ser números enteros, no pueden ser números en punto flotante. Entonces, N y M, ustedes los están guardando como floats. Entonces, a la hora de pasarlos al range, el range dice no sé qué hacer con esto. Entonces, cambien ahí que N y M, en vez de ser floats, que sean ints. Ujú. Profe, pero vieras de que yo pensaba que float y eso de int era lo mismo. O Eh, sea, son lo mismo en el sentido que los dos son números. Nada más que uno es un número entero y otro es un número con decimal. ya. Wow. Y ahora, Por lo, por lo menos el for ya está sirviendo. Ahora tienen que hacer que haga lo que quieren que haga. Queremos que multiplique, digámosle, del 7 por 7, 7 por 8, 7, hasta llegar al 700. Ok, entonces lo que tienen que hacer no es multiplicar n por m, sino que
tienen que multiplicar múltiplo Ajá. por n, no por m, ¿cierto? Porque múltiplo, esa variable que tienen ahí, que se llama el múltiplo, eso es lo que va a estar cambiando a cada vuelta. Esa es la que va a ser, digamos, si ustedes inician n como 7, va a ser 7, a la siguiente va a ser 8, a la siguiente va a ser 9. Entonces, esos son los que ustedes quieren, ¿cierto? Ujú. Entonces, sí. en vez de M sería múltiplo. Ajá. Mm. Pero se pasó más bien. Ah, me falta poner. Ah, no. Sí, está bien, está bien. Yo creo que O sea, sí se pasó. se pasó. Ujú. Vamos a ver. Creo que es por la manera en la que tienen regresan al problema, ok. Y van de ahí a ahí. Es que, digamos, ustedes lo están como atacando el problema de una manera distinta, porque ustedes lo que están haciendo es el múltiplo o sea, el número actual, o sea, 7, 8, 9, no sé qué, lo están multiplicando por 7, y obviamente cada uno de esos números que ustedes multipliquen por 7 va a ser un múltiplo de 7, ¿correcto? Ujú. Entonces, eso está bien. Pero el rango que ustedes tienen está definido de 7 a 700, ¿cierto? Si ustedes quieren hacerlo así, de que lo van a multiplicar por 7, entonces lo que tienen que hacer es ese m que ustedes están poniendo, dividirlo entre 7 también. Aquí mismo, profe. Ajá. O sea, ¿por qué es eso? Bueno, voy a hacerlo así, dividirlo entre 7. A ver si eso les da, porque es como medio raro como la forma en la que lo están haciendo, pero inténtenlo a ver. En este caso, más bien dividido entre n, perdón. N en este caso 7, entonces sí le sirve. A ver si sirve, porque no estoy totalmente convencido. Vamos a ver. Ok. Ese m entre n, conviértalo a entero también. O sea, métanlo dentro de un int paréntesis. Todas esas expresiones, desde m. Ajá, entonces ponen int, paréntesis y paréntesis de otro lado también. Inténtenlo así, vamos a ver cómo les da. ¿Por qué? O sea, ¿por qué eso está así? O sea, el problema está bien. El problema es que la manera en la que lo estaban resolviendo y la manera en la que estaban iterando eran como opuestas. Porque la manera en la que estaban iterando inicialmente, ustedes, como les dije, van desde 7 hasta 700, ¿cierto? Pero dentro del programa están multiplicando por 7 para sacar los múltiplos. Pero ¿cuál es el problema? El programa tiene que sacar solo los múltiplos que son de entre 7 y 700. Otra manera en la que lo pueden hacer es, como estaba antes, digamos, bueno, eso cópienlo, copien el for, todo el for. Ajá. Cópienlo, péguenlo abajo. Copy. O lo corta. Cuidado con la sangría del for. Ajá. Comenten el for de arriba. ¿Cómo, profe? Ese for, desde ahí pónganle hashtag para que quede comentado, para que no lo ejecutemos. Y a las dos que vienen debajo también. Okay. Nada más para tenerlo ahí. Borremos todo eso que dice int de no sé qué y pónganlo como estaba antes, que sea m. Nada más m. La otra N también. No, solo m. Que quede solo m. O sea, quiten esa división que está ahí. Ajá, esa quítenla. Así es como ustedes lo tienen antes, ¿verdad? Ajá. Ahora bien, el problema aquí es que como van de 7 a 700, luego de pasar
realmente el último número que ustedes quieren evaluar es el 100, ¿cierto? Porque 100 por 7 da 700 y ya cualquier otro múltiplo de ahí se sale del rango de la pregunta, ¿cierto? Ajá. Entonces, otra forma en la que podrían hacerlo es que adentro ponen un if que nada más diga que si el resultado de la multiplicación es menor o igual a 700, que hagan el print, sino que lo ignore. Entonces, ese if sería debajo de ese for, profe. El if sería después de la multiplicación. Ah, ok. Entonces aquí sería un if. Ajá. El resultado es Mayor. Pero tiene que ser con los signos. Sí, sí. O sea, lo que estás es como poniéndolo, explicando qué es lo que tiene que ser, pero tenés que ponerlo en código. ¿Cómo se pone? O sea, ustedes lo que quieren evaluar es que si el resultado que les dio en, en esa variable multiplicación es menor o igual a 700. igual a 700. ¿Qué más, profe? O sea, díganme ustedes, yo estoy aquí de espectador. Así es como se escriben los ifs, primero que nada. No, así no es. Digámosle que esa es la explicación. Correcto, exacto. Es menor o igual a 700, ¿no? Ah, bueno, sí, a M, ok, tiene sentido. Ajá. Sí, o sea, eso es, ponerlo M, me gustó cómo lo dejaste. Eso es, ahora tienes que hacerlo en versión código. Entonces, ¿Dónde está guardado ese resultado que vos dijiste ahí? ¿En cuál Chariel, variable? entonces ahí en ese if sería múltiplo. Casi. Casi, profe. Ajá. No es exactamente. ¿En dónde está guardado el resultado de la multiplicación? El print. Como el resultado de la multiplicación, profesor. Ustedes están haciendo n por m, digo, n por múltiplo, ¿cierto? Ajá. ¿Dónde lo están guardando? En multiplicación. Ajá, esa es la variable que tienen que evaluar. Ah, yo múltiplo. Entonces, if multiplicación, ahí a la par del if. Ah. Mayor. Ahí lo tienen, nada más que está eso de camino ahí. O sea, esa parte donde dice si el resultado, eso pueden borrarlo. Ajá. Entonces borré eso, Chari. Entonces el if ya no. No, sí. El if sí. O sea, lo que estaba en verde nada más. ¿Qué le falta para ese if? El. En que este es el tema de la tarea de hoy, ¿ah? Sí, sí, sí. El print. Profe, es que nos cuesta un poquitillo y con usted aquí nos ponemos nerviosas. Entonces ténganos paciencia. Bueno, eso voy a tener paciencia entonces. Ya, pero ya el print ustedes lo tienen abajo, ¿no? Nada más Bien, que ustedes entonces, quieren que el print se haga solamente cuando se cumpla esa condición, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si ustedes quieren que esa instrucción que dice print multiplicación se haga solo cuando se cumpla la condición del if, ¿qué tienen que hacer entonces? mm, Mm, profe, no era ahí un else, más bien.
El else es como para cuando tienes dos caminos, pero aquí solamente te importa un camino, ¿cierto? Que es el que si la multiplicación es menor a m. Es que, vamos, ¿cuál es el problema aquí? Cuando ustedes tengan, porque lo está multiplicando siempre por 7, ¿cierto? Porque está multiplicando por n arriba, ¿cierto? Entonces, a la hora de que ustedes sigan sumando ese rango, va a llegar un punto en el que ese rango sea, por ejemplo, 200. Si ustedes hacen 200 por 7, les va a dar 1400. Que sí, 1400 es un múltiplo de 7, pero se sale del rango que habíamos dicho del problema como tal, porque el problema dice que solo nos interesan los números que están entre 7 y 700. ¿Cierto? Ujú. Entonces, lo que queremos hacer ahora es asegurarnos que el programa solo imprima el resultado de la multiplicación cuando ese resultado es menor o igual a 700. Todos los demás que están después no nos interesan. ¿Correcto? Eso es lo que está haciendo ese if. Ese if usted está preguntando, ¿el resultado de la multiplicación es menor o igual a m? Que en este caso m es 700. Entonces lo que tienen que hacer es simplemente que esa multiplicación se ejecute solo si esa condición se cumple, que es el punto del if. Están como bifurcando el programa. ¿Cierto? Entonces el print diría eso mismo. Sí, o sea, el print está bien, pero Otro print no, ¿verdad, profe? a ver, enséñame a ver qué es lo que estás pensando. A pensar ponerle lo mismo, que solo se imprima si es menor o igual a 700. Pero es que el menor o igual a 700 ya está, esa es la condición que tienes arriba, ¿no? Pero para que solo se imprima, Ay, no. Qué raro. O sea, el problema lo está teniendo con el if, que el if está bien escrito, pero no están usándolo. ¿Qué les está faltando ahí? Piensen cómo se sirven los ifs. en paréntesis. ¿No? ¿Cuáles son las instrucciones que se van a ejecutar si el while se cumple? No, perdón, While. si el if se cumple. Primero que nada, le faltan los dos puntos al if, eso es otra cosa. Ahora, ¿cómo le dicen al programa cuáles son las instrucciones que quieren que se ejecuten si el if se cumple? Mm, em, Vamos a ver, esta pregunta que le estoy haciendo, o sea, si no me saben responder a esta pregunta, me pone en duda cómo están haciendo la tarea. Es que, profesor, o sea, usted nos está diciendo que cómo hacemos para que ese if se cumpla, ¿verdad? Sí, le estoy preguntando cómo indicarle al if cuáles son las instrucciones que tiene que ejecutar si él se cumple. Pero, profesor, o sea, no entendemos si ya le estamos poniendo aquí el if multiplicación mayor o menor o igual a m, o sea, ahí ya está la indicación. Pero ese if no tiene nada dentro. Eh,
¿Cómo indican ustedes? Entonces, abajo del if, Ajá. hágale ahí abajo, hágale, Chari. Ajá. Ahí abajo sería entonces Ahí dentro del if. dentro del if, exactamente. Ajá. Dentro. Ajá. Ajá. Ahí entonces sería múltiplo igual. No, o sea, eso es que eso es lo que le estaba faltando. El print es lo que ocupan, pero el print está fuera del if, tiene que ponerlo adentro del if. Profe, pero Chariel lo estaba metiendo y usted dijo que no. No lo había metido. Bueno, yo nunca vi que lo metiera. Intenten correrlo así. Ahí está. El for sigue dando vueltas ahí. Pero como el resultado de la multiplicación es mayor que 700, ya no lo voy a imprimir. Esa es una manera de hacerlo. Tal vez no sea la manera más eficiente, pero lo hace. Profe, ¿y a qué se refería usted con que estábamos atacando el problema distinto? O sea, Porque una manera más directa es voy sumando los números, o sea, voy 1, o sea, 7, 8, 9, 10, y a cada uno de esos números le hago la operación módulo para ver si son divisibles entre 7 más bien. Entonces, en vez de estar multiplicando el número por 7 para asegurarme que sea múltiplo, cada uno de los números le pregunto si él es múltiplo más bien. O sea, aquí ustedes como están multiplicando por 7, ya saben cuáles son los múltiplos de 7. Correcto. Pero si fuese al revés, ustedes no saben si el número es múltiplo o no. Entonces, para saber si es múltiplo o no, tienen que hacer la operación módulo y ver si el residuo es 0. Si es 0, es que sí se dividió completamente entre 7. ah, Que fue pero, que fue lo mismo que hicimos antes para ver si un número era par o no era par. Porque al fin y al cabo los números pares son los números que son múltiplos de 2. pero profe, según la manera que, o sea, hasta el problema, no hay problema como lo estamos haciendo así, ¿verdad? No, está bien, está bien. Ah, bueno, está bien. Pero si, digamos, le vuelve a preguntar algo similar, entonces, en vez de hacerlo de esta manera, vamos utilizando el módulo como hicimos con los pares. Correcto. Pero ambas están bien. Ah, bueno, profe, está bien. Ay, profe, usted ya me puso nerviosa con ese if. Ya estoy nerviosa ya. Es que eso en Python esas sangrías son vitales. Entonces, si no, el programa ni siquiera, así como lo tienen antes el programa, ni siquiera les iba a correr. O sea, quiten esa sangría que pusieron ahí. ¿Cuál sangría, profesor? Esa que, digamos, saquen el print del if. Ahí borren eso. Intenten correrlo así. ¿Ves? Ni siquiera las iba a dejar. Ay, no, solo nos ha faltado el print y nosotros muriéndonos ya, profesor. Es que ni siquiera le faltaba el print ya estaba, lo que le faltaba era la sangría. Ay, profe, qué susto, ¿ah? Me sentí como un examen, una cosa así, profesor, qué miedo. Casi. Bueno, profe, pues ya tenemos este problema entonces. Perfecto, listo. Sí. Ven que es relativamente, el for como tal es sencillo. Siento yo que es hasta más sencillo que el while a veces. Entonces, sigan dándole y cualquier duda que tenga me avisan. Bueno, profe, gracias. Ok, ahí nos vemos entonces. El ejercicio está muy diferente, digamos, da una sumatoria, sí, pero en el que se nos dio ahorita, después de la sumatoria está el número menos, y menos 1, entre paréntesis. Entonces estamos dudosos con esa parte porque no sabemos cómo colocarlo. Así como lo tienen está bien, nada más que lo que cambia es la operación que van a hacerle. Digamos, antes sí era nada más escribir posición, así como lo tenés, porque antes nada más era y lo que había que sumar. Pero entonces ahora es toda esa operación. Entonces ahí en vez de sumatoria más igual posición, tiene que ser sumatoria más igual posición más paréntesis posición menos 1.
O sea, lo que tienen que cambiar es la operación que hay dentro de la sumatoria. Hola, hola, Ilse, Sheila, ¿cómo les va? ¿Tanto tiempo? La profe. Hola, profe. ¿Cómo van esos problemas? Ahí vi que bien, por dicha, por lo que vi. Sí, profe, ahí vamos. Ok, ok. Bueno, mientras vayan es lo importante. Sí, sí entendieron bien, entonces, bueno, ahí vi que sí pudieron cambiar pues, fácilmente de while a for luego que hicieron el while de primero. Eh, pero cualquier duda que tengan o algo así. Profe, yo sí tenía una duda. Digamos, Ajá, en el tercer problema, ajá. dice que tengo que solicitarle una cantidad al usuario Ujú, y luego tengo que iterar la cantidad de veces dada. O sea, ujú. como la cantidad de veces que el usuario me ingresa una cantidad. Ajá, correcto. Ok, era sea, solo eso. básicamente, el usuario te va a decir, qué sé yo, 11. Entonces vos vas a hacer un rango que sea de 0 a 11. Y eso es lo que usas para el for. Ok, Ujú. ok, ok. Listo. Ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, cualquier pregunta que tengan ahí, o me manda mensaje o me pegan el grito por acá y ahí vengo. Está bien, muchas gracias, profe. Ok, ahí nos vemos. Hola, hola, Alex, Freddy, ¿cómo les está yendo? Profe, Más o verás, menos. es que tenemos una duda con esto, digamos. La fórmula de la 2, Ajá, que es eso de i más, entre paréntesis, i menos 1. ajá. Bueno, al principio usamos literalmente la misma fórmula. O sea, usamos esto. Ujú. Y, bueno, ¿cómo se me olvidó? Y más paréntesis de y menos 1. Así está bien. No exactamente. Ok. La fórmula no es lo que delimita el rango. La fórmula delimita la operación que se va a hacer dentro del rango. O sea, ese digamos, y-1 no es parte del rango, es parte de la operación que le van a hacer a la sumatoria. Entonces, tenemos que hacerlo dentro del bucle, la operación, No, más bien, o sea, afuera. digamos, ustedes ahorita están tratando la I del problema, la están tratando como si fuera la Y, ¿cierto? Ajá. Pero no es la Y, es la variable posición. Más bien es el Sí, resultado, una digamos. variable Ajá, extra, Es el posición. resultado. Sí. exactamente. Esa es la operación que ustedes tienen que resolver primero y después la suman a sumatoria. Así es como funcionan las operaciones sumatorias en matemática. Entonces, esto va Ujú. acá. Posición. Ay, qué coño, ¿sabe? Entonces, la operación se resuelve en posición, Ujú, digamos, pero como las teorías. es que no sé, no sé si la pondría afuera o adentro. O sea, afuera o adentro me refiero que aquí o hago aquí una otra diferente, pero sería muy extraño. ¿Se pueden hacer los dos? Entonces, sería posición y pondría, bueno, es que como pondría el resultado de la I. Es que digamos, la I es posición. O sea, ustedes pudieron haber puesto for I in range. Ujú. Ok. Y Ese en es el nombre de range. la variable, nada más. Ok. Entonces Sí. puede ser posición. Ay, qué puño. Entonces, la fórmula sería esto, ¿sabes? Posición. Pucha, pues yo soy capaz de escribir esto. Posición más eso, puña. Es que no tengo la fórmula a mano. Ajá, más. Y
Entre paréntesis, posición -1. Posición -1. Esta sería la fórmula. Sin el segundo, Esto, sin el segundo posición. El segundo. Ese ay, no va. sorry. Sí. Entonces esto va acá. Ay, fue puñe. Esto va Ajá. acá. Esto va acá. Ajá, eso va acá. Esto puede ir acá. Ajá. Ok. Ok, esto no es Word. Esto no pasa así. Y no. Esto aquí. Esto no tengo que pasarlo ahí a... ¿A qué? A int, no. Ya es int, porque digamos, como es un número de un rango, asume de una vez que es como un contador, digamos, y es un número. El posición es como decir que es una variable ya definida, al hacerlo así. Ajá. O sea, el posición es cuando ustedes en el while estaban definiendo contadores igual a 0 y le iban sumando a ese contador. Eso es lo que vendría a ser posición en este caso. Pero porque estamos trabajando con range. Si estuviéramos trabajando con otras cosas que después lo vamos a ver, ahí sí sería un poco diferente. Pero como es un rango, entonces en posición lo que van a estar guardados son números. Aquí diría ya estaría bien, digamos. Ok. Sí, o sea, lo que los trabó fue la sumatoria como tal, pero el for y eso lo estaban haciendo bien. Sí, la fórmula, donde meterla, digamos. Ok. Pero ya, gracias. Ok. Bueno, cualquier cosa me pegan el grito una vez más. Ok. Hola, Dylan, Javier, ¿cómo les está yendo? Casi no los escucho, ¿sabes? ¿Otra vez? Ok, ¿ahora? Un poquito mejor, sí. Bien, ya hice el 1 y el 3. Entonces estoy bien. Ok, acabo, o sea, Javier se acaba de ir, ¿verdad? Porque estaba conectado. Ah, sí, se acaba de ir, pero sí estaba. Sí, no sé, ahí lo vi, de hecho. Ya se reconectó. No, todo bien. ¿Alguna pregunta que tengan mientras han estado trabajando en esto o todo bien? Pues por el momento no, pero digamos, para el 1 y el 3 no requerí lo que vimos hoy. Me quedé con el while nada más. No sé si. Pues sí, la idea es que sí se pueden hacer con el while, pero la idea es que lo hagamos con for más bien, para que entendamos cómo se usa Ah, el ok, for. entonces voy a probarlo con for. Ujú. Sí, esa es la idea más bien de la clase de hoy. Porque sí, como les dije, o sea, todos esos ejercicios ya los hicimos con while más bien. La idea es que los pasáramos a for. Ah, ok. Igual, o sea, probablemente ahorita no es de tiempo de hacerlo. O sea, si quieren seguir trabajando después de la clase, pueden hacerlo. Si no, y lo suben así y después vemos. Ok, gracias. Okay. Bueno, nos vemos en la sala pensamos para que todo el mundo termine de regresar. Creo que ya estamos todos. Bien, ¿cómo les fue con los ejercicios? Ahí estuve viendo y pues relativamente bien. Recuerden, eso sí, que pues el punto del trabajo de hoy es que practiquemos el for. O sea, yo sé que todos esos ejercicios se pueden hacer con while porque ya los hicimos en las clases anteriores. Eh, pero la idea es entonces que practiquen cómo usar el for porque lo vamos a seguir usando bastante. Vamos a ver, ¿alguna pregunta así general del for? No, ok. Bien, entonces hoy, como les recuerdo, entonces estuvimos trabajando la instrucción for, cómo funciona la función range y la función len. El for en Python es súper poderoso y de hecho, o sea, si acaso vimos
a lo mucho como 1/3 de todas las cosas que el for puede hacer. Más adelante vamos a ir viendo cómo podemos seguir usando el for, pero entonces sí ocupo que lo tengan como fresquito. Entonces, la idea es que sí, que lo manejan bastante bien. Les voy de una vez pasando el link del quiz. Vamos a ver. Les paso el chat. Ahí está el link del quiz. Recuerden entonces que tenemos la entrega de la tarea 4 para hoy. Y la tarea 5 va a ser para de hoy en 15. Bueno, a la medianoche. Todavía no la he subido al test digital. Entonces, la idea es que en algún punto del día hoy la vaya a estar subiendo. Pero todo bien. El tema de la tarea 5 va a ser justamente los fors, tanto para esto que estuvimos trabajando ahorita, que son rangos, como para colecciones, que es lo que vamos a estar viendo en las siguientes clases. Entonces, básicamente van a ser preguntas con fors y listas, que es lo que vamos a ver después. ¿Qué más? Yo creo que nada más por ahora. El dato curioso del día es que en Nueva York existe un restaurante que no tiene ni chefs ni cocineros, sino que son simplemente abuelitas las que cocinan. Entonces cada día una abuelita hace una parte del menú diferente según su propio estilo y eso es lo que se vende en el restaurante. El problema fue que ahora por la pandemia, pues como todas eran ciudadanas de alto riesgo, tuvieron que cerrar el restaurante, pero quizá en un futuro vuelva a abrir y sería interesante ir a visitar ese restaurante. Si no hay consultas, pues la clase queda hasta acá y de verdad yo estaría subiéndoles la tarea apenas pueda. Perdón, una pregunta. Esa Ajá. tarea 5 es la penúltima, ¿verdad? Esa Está en la primera. sería la penúltima tarea, sí. Ok. Entonces quedaría esa y otra más, nada más. Ya después pasaríamos a lo que es el proyecto. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, pues estamos acá entonces. También muchas gracias y nos estaremos viendo después. Gracias, Bueno, profe. gracias. Bueno, nos vemos. Gracias, profe.